Bienvenidas a su podcast de Mujeres Radiantes. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite en vivo desde Canadá en este día para compartirles en su programa Cautivas nuestro tema de hoy, que se llama El privilegio de tener hijos. Recordemos que Hebreos 13:3 dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Este programa se transmite en los centros de detenciones de diversas naciones donde se encuentran mujeres cautivas. De la misma forma, en este día vamos a alimentar nuestro corazón con el poder de la palabra de Dios y vamos a ver cómo cultivar las relaciones entre padres e hijos a la manera de Olivo. Y empezamos diciendo que si te pidiera que describiera las relaciones entre padres e hijos en una familia como Dios la quiere, ¿cuáles palabras usarías? O mejor todavía, ¿cuáles palabras quieres que Dios o crees que Dios usaría? Recordemos que estamos estudiando, desarrollando y manteniendo buenas relaciones en el hogar del Dr. Wayne Amack. Por otro lado, ¿no tenemos que especular sobre esto? Recordemos que el Salmo 128, que es la canción de la familia, describe la opinión que Dios tiene de las relaciones entre padres e hijos en la clase de familia que Él quiere. El Salmo 128:3 dice que si seguimos los conceptos contenidos en estas palabras, te ayudarán a hacer que tu familia funcione efectivamente. El Salmo 128:3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Como les decía hace un momento, si seguimos los conceptos contenidos en estas palabras, nos ayudarán a hacer que la familia funcione efectivamente. Por el contrario, serias dificultades entre padres e hijos emanarán si las verdades contenidas en esta oración son malentendidas o ignoradas. Vamos ahorita a hablar de una casa dividida y vamos a poner el ejemplo de una familia que le pidió consejería al Dr. Mack. Se entiende que vamos a usar seudónimos. Carlos y Raquel Smith y su hija Carla son ejemplos vivos de lo que pasa cuando el concepto del olivo es ignorado. Cuando buscaron consejería, estaban experimentando una gran disfusión familiar. En algún tiempo, todos procesaron su fe en Cristo, pero Carla, de 14 años, ya no reconocía ser cristiana. Ella decía: si ser cristiana me va a convertir en alguien como mi mamá, es lo último que quiero. Carla odiaba a su madre y no tenía ningún interés en el Cristo que pensaba que su madre representaba. Evitaba lo más que podía tener contacto y comunicación con su mamá. La actitud de Carla hacia su padre, en cambio, era lo opuesto. Normalmente lo respetaba y amaba y compartía con él libremente lo que pasaba en su vida. Estaba dispuesta a escucharlo y tomaba en serio sus sugerencias. Carla parecía admirar a su padre por la manera en que aguantaba el abuso de su madre y al mismo tiempo lo despreciaba por no tener la voluntad, habilidad o carácter de enfrentar tal maltrato.
solía decir, no sé por qué lo aguanta. Al progresar la consejería surgían más datos. Fue evidente que padre e hija habían formado una coalición entre ellos desde que Carla era pequeña. Por años, Raquel Smith fue considerada una enemiga común, o por lo menos una extraña. Por ambos, tanto por Carlos como por Carla. Carlos buscaba aliento y simpatía en su hija, y Carla dependía de su padre para que la protegiera de su madre y para justificar sus actitudes y reacciones hacia ella. Juntos hicieron muy buen equipo. Como era de esperar, la coalición de padre e hijas mostró ser una fuente mayor de frustración y hostilidad para Raquel. Parecía que Carlos se preocupaba más en dar gusto a su hija que darle gusto a ella. Raquel también estaba convencida de que Carlos trataba a Carla, su hija, con demasiada rienda suelta. Se quejaba, la estás echando a perder con su indulgencia. Con tu indulgencia, está refiriéndose a Carlos. No sabe en realidad lo que ocurre en su vida. Todos los días parecía indicar que Carla no era abiertamente mala en el sentido popular. No tomaba drogas ni practicaba la inmoralidad sexual. Cuando trataba a la gente no era maliciosa, endurecida ni resentida. Con todos, menos con su mamá, era bien educada y respetuosa y cooperaba en lo que le pidieran. Esta fue la experiencia con ella en la consejería. Pero Carla veía nada más dos maneras de resolver su problema familiar. O ella y su padre podían salir juntos o ella podía salir sola. Tenía la certeza de que ella y su madre nunca podrían vivir en paz en la misma casa. Varias veces, tratando de aliviar las tensiones, se había quedado varios días con una amiga sin el consentimiento o conocimiento de sus padres. Por lo menos 2 ocasiones, Carlos había arreglado para que se quedara con una familia cristiana hasta que las cosas en casa estuvieran mejores. A veces decía Carlos, ya no aguanto. Tal vez la única solución es que mi hija y yo nos mudemos lejos de Raquel. De igual manera solía decir Raquel, si no cambia Carlos, no puedo prometer que voy a hacer algo. Más le vale que empiece a ser el que dirige o se va a arrepentir. En medio de todo esto, los Smith eran gente amable en muchos aspectos. Individualmente eran simpáticos, honestos, sinceros y generosos. Asistían a su congregación con regularidad y se involucraban en grupos de estudio de la Biblia. Hacían lo que los cristianos deben hacer. Pero al llegar a las relaciones familiares no hicieron mucho caso a lo que Dios dice. En muchos asuntos familiares hacían lo que consideraban natural en vez de aplicar lo que dice la Biblia. Carlos tenía sus ideas de lo que era bueno para Carla y Raquel tenía sus propias ideas para Carlos y para Carla. Desdichadamente chocaban sus ideas. Si llegaban a estudiar juntos las Escrituras, cada uno usaba esta oportunidad para comprobar su propio punto. En vez de buscar ser enseñados, reprendidos, corregidos e instruidos en justicia, como dice 2 de Timoteo 3:16, buscaban versículos para justificar las posiciones que ya tenían. Como resultado, la casa de los Smith era una casa dividida, destruyéndose mutuamente con su egoísmo. No podrían recibir la bendición como la familia de la cual habla el Salmo 128 hasta que tuvieran voluntad de hacer hincapié en la palabra de Dios como regla para su familia. Estaban fracasando como familia porque ni Carlos ni Raquel habían entendido claramente o procurado una perspectiva bíblica de las relaciones entre padres e hijos, como lo representa el concepto del olivo. Amigas y hermanas, asegurémonos de no cometer el mismo error. Los hijos como parte del diseño de Dios,
Creo que vale la pena notar que cuando Dios inspiró al salmista para escribir esta canción a la familia, intuyó que la familia incluía niños. Para mí, esto parece indicar que normalmente está permítame un momento. Está dentro de la voluntad de Dios que familias tengan hijos. Esta implicación es enseñada específicamente, o por lo menos implicado en los otros pasajes de la Escritura. En Génesis 1:28, Dios da una enseñanza clara al respecto en sus instrucciones a Adán y a Eva. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. En el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías desafió la percepción informal que la gente de su día tenía del matrimonio al recordarles que Dios había ordenado el matrimonio. Además, dice que una de las razones que Dios tuvo para ordenar el matrimonio fue para crear una descendencia piadosa. Malaquías 2, versículos 13 al 16. La enseñanza del Nuevo Testamento concuerda con esas declaraciones del Antiguo Testamento. En cierto lugar, Pablo dice que quiere que las viudas jóvenes se casen y tengan hijos, en 1 de Timoteo 5:14. En otro lugar, declara que las mujeres jóvenes sean animadas o enseñadas a amar a sus esposos y sus hijos. Tito 2, versículo 4. Hermanas y amigas, esta declaración supone que la mayoría de las mujeres jóvenes se casarán y tendrán hijos. Por todas estas razones, cuando las parejas dicen que no quieren tener hijos, es de alabarse su honesticidad, pero también hay que urgirlos a que evalúen sus razones. Si la pareja cristiana está en la disyuntiva de si tener hijos o no, debe de preguntar: Señor, ¿qué quieres tú que hagamos? Las Escrituras parecen indicar que a menos que haya impedimentos físicos o espirituales para no tener hijos, Dios quiere que las parejas cristianas produzcan una descendencia piadosa. Además, no creo que la gente deba ser obligada a concebir hijos. Los individuos que son obligados a tener hijos no serán buenos padres. El daño puede ser devastador. Y el ejemplo lo vemos en la familia Smith. Al casarse, Raquel estaba involucrada en una carrera motivadora. Le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Más, el pensar en la maternidad con todas sus responsabilidades la dejó sintiéndose insegura e inadecuada. La realidad era que Raquel no quería tener hijos. Carlos tenía ideas distintas. Pedía, rogaba y al fin hacía que Raquel tuviera complejos de culpa. Usó todas las formas legales para persuadir a Raquel a tener hijos y después de mucho tiempo ella accedió. Pronto concibió a Carla. Raquel estaba encinta pero no le agradaba. Estaba resentida contra Carlos y después contra su hija por haber cambiado su vida. Y para colmo, se declaró culpable porque sabía que su actitud hacia su hija Carla y hacia su esposo Carlos era pecado. Raquel estaba entre la espada y la pared. Sabía que debía luchar contra su resentimiento pecaminoso, pero no quería soltarlo. Era su manera de castigar a Carlos por lo que él había hecho. Y, renuente a perdonar completamente a su esposo, escogió alimentar su resentimiento. Raquel tuvo a la niña, pero solo porque la forzaron, y esto preparó el terreno de los tremendos problemas de la familia. Ahora bien, vamos a hablar de las razones para ser padres, para poner todo en su lugar conforme a la voluntad de Dios. En este ejemplo, ambos estaban equivocados en su planteamiento acerca de tener hijos. El enfoque principal de María no era lo que quería Dios, sino lo que ella quería.
El enfoque principal de Carlos no eran los deseos de Dios, sino sus propias aspiraciones. Y estaba determinado a hacer su voluntad aunque tuviera que manipular a Raquel, hasta lograr cuando menos su consentimiento superficial. Ella accedió por fuera, pero se rebelaba por dentro. Su vida es una ilustración trágica del hecho de que la gente no debe ser obligada a la paternidad o maternidad. Los que tienen razones que no son bíblicas para no tener hijos deben ver dónde está la raíz de su problema. Deben identificar y resolver con honestidad las razones no bíblicas de su aversión. Deben enfrentar y resolver los asuntos pecaminosos del corazón. Deben buscar el perdón de Cristo y su ayuda para cambiar por dentro. Deben entender y creer la perspectiva que Dios tiene de los hijos. El Dr. Wayne dice que está consciente de que algunas de las personas pueden ser gentes muy piadosas, pero no tienen hijos. Tal vez por razones buenas, espirituales, que honran a Dios. Tal vez han sido llamadas a cierto tipo de ministerio que imposibilita cumplir las responsabilidades de la paternidad y de la maternidad bíblica. Posiblemente están en una situación temporal que sería muy difícil para los niños. Tal vez están posponiendo la paternidad o la maternidad hasta que ciertos problemas personales o interpersonales sean resueltos. Lo que es mejor, amigas y hermanas, para los niños y para el reino de Dios son factores importantes en su decisión de tener o no tener hijos, o cuándo tener hijos. Tal vez algunos de ustedes no puedan tener hijos físicamente. Quieres, pero no puedes. Por favor, no te deprimas tratando de enfocarte en lo que no puede ser. En vez de eso, busca la ayuda de Dios para aprovechar las oportunidades que tienes de formar niños piadosos en tu familia. Más grande que es la iglesia. Marcos 3, versículo 35 y 1 Timoteo 5, versículo 1 y 2. Pídele a Dios que te enseñe cómo y con quién puedes hacer tu parte para crear una descendencia piadosa para Él. La paternidad es un privilegio. Hay un sentido en que toda pareja cristiana puede tener hijos. Todos los cristianos casados pueden y deben involucrarse en algún tipo de paternidad. Y esto es emocionante, porque según la canción de la familia, que es el Salmo 128, la paternidad es un privilegio. La declaración acerca de los hijos en la canción de la familia, en el versículo 3, sigue con una exclamación sobre las bendiciones de la paternidad. De manera similar, un salmo previo afirma que herencia de Jehová son los hijos, y que la persona que tiene su aljaba llena de ellos es bendecida. Salmo 27, versículo 3 al 5. Al darte hijos, el Dios Todopoderoso te ha dado una de las oportunidades más importantes, emocionantes, gratificantes y desafiantes que jamás podrías tener. Te está llamando para que ayudes a criar a otro ser para Él. Te ha comisionado para que trabajes con Él, edificando esa vida por la cual Él va a ser glorificado y proporcionará grandes beneficios a otras gentes. ¡Qué belleza! Como padre o madre, tienes el reto de hacer que ese ser sea un discípulo fructífero de Jesucristo. En las palabras del Salmo 128, tu principal función es criar hijos que parezcan plantas de olivo, frondosos y prolíficos. Raquel y Carlos Smith necesitaban captar esta perspectiva de la paternidad. Su percepción estaba demasiado limitada. Su actitud no era muy piadosa, que digamos. No alcanzaban a comprender que sus vidas y relaciones mutuas estaban impactando negativamente en otro ser humano. A los dos les faltaba ver el cuadro completo de que la paternidad, según Dios, involucra privilegios
responsabilidades y métodos. Los dos eran demasiado egoístas, demasiado miopes, demasiado concentrados en el concepto humano de su papel de padres. Ninguno de ellos tenía un entendimiento claro de las implicaciones de la planta de olivo que Dios usa en el Salmo 128 para describir las relaciones entre padres e hijos. Hijos como plantas de olivo. Hermana y amiga, ¿qué quiere decir exactamente este cuadro de la planta de olivo? ¿Qué sugiere en cuanto a las relaciones entre padres e hijos? ¿Cómo te va a ayudar este símil a entender y evitar los errores que hicieron Raquel y Carlos Smith? Para principiar, el símil del salmista implica que debes de tener a tus hijos alta estima. Un autor nos dice que el árbol de olivo era el árbol más importante de Palestina. En un pasaje de la Escritura, el olivo es representado como el rey de los árboles. Jueces 9, versículo 8 y 9. Otra referencia lo honra al comparar al pueblo de Dios con un olivo plantado por Dios. Romanos 11, versículo 17 y siguiente. Otras porciones de la Escritura exaltan este árbol al prescribir específicamente que el aceite del olivo, y solo este aceite, sería el usado para consagrar a los sacerdotes y llenar las lámparas en el tabernáculo. Éxodo 17, 20 y capítulo 30, versículos 22 al 33. En otras palabras, amigas y hermanas, el salmista está describiendo a los niños en una manera que resalta cuán valiosos y preciosos son ellos. Jesús sentía igual. Él sabía todo acerca de los niños. Sabía que nacían como pecadores y por eso necesitaban ser regenerados y redimidos. Como dice el Salmo 51, versículo 3 al 5 y el 58, versículo 3. Estaba totalmente consciente que necesitaban ser cambiados por la gracia de Dios. Efesios 2, versículo 1 al 8. No tenía ideas ficticias acerca de su perfección ni inocencia. Proverbios 22, 15. Aún así, los tenía en alta estima. A veces los usó para ilustrar una verdad espiritual, como dice Mateos 18, 1 al 10. Enfatiza lo serio de maltratarlos. Regañó duramente a sus discípulos por tratar de impedir que algunos padres trajeran sus hijos a él. Marcos capítulo 10, versículo 13 y 14. Con calma, pero con fuerza dijo: Dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Habiendo dicho eso, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10, versículo 14 y 16. Como Jesús, debes ser realista en tu actitud hacia los niños. Debes reconocer que tus hijos tienen gran potencial para la iniquidad. Como dice el Salmo 51, 5 y el 58, capítulo 3, nacen pecadores y tienen que ser regenerados por el Espíritu de Dios y redimidos por la gracia de Dios. Tus hijos necesitan el perdón de Dios por sus pecados. Necesitan la ayuda de Él para llegar a ser verdaderamente personas valiosas, como plantas de olivo que honran a Dios. Sin Él no pueden llevar fruto para Dios. Juan 15, versículo 1 al 6. Sin embargo, el que consideres a tus hijos bíblicamente tiene otro aspecto. El realismo bíblico requiere que consideres a tus hijos personas de gran valor y honor. También, a pesar de sus necesidades y deficiencias. Esto quiere decir que tus hijos deben ser importantes, no solamente porque son tuyos, sino porque son hechos a la imagen de Dios y un regalo de Él para ti. Que se te quede fijo en tu mente que tus hijos están destinados a vivir para siempre. Recuerda que tu hijo o tu hija tiene el potencial tanto de hacer lo bueno
como de hacer lo malo. Y con esto terminamos. Entiende, hermana y amiga, que por la gracia de Dios, tus hijos tienen el potencial de ser una planta viva de olivo, según el Salmo 128. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, no tenemos palabras para agradecerte la belleza de tu Evangelio, Señor. Gracias por venir, abrirnos el entendimiento y ensanchar nuestros corazones para ver el privilegio de ser madre, el privilegio de ser padre, Señor. Yo te pido en esta noche que permitas que valoremos y recordemos, Padre, que nuestro hijo o hija tiene el potencial tanto de hacer lo bueno como de hacer lo malo. Y que solo por la salvación de Jesucristo y por la gracia tuya, Señor, nuestros hijos también tienen el potencial de ser una planta viva de olivo. Y con esto nos quedamos, Padre. Yo te ruego y te suplico, Padre, que permitas, concedas y escojas a nuestros hijos para que sean esa planta viva de olivo. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cautivas es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.